Muy buenas tardes, profe. Mi nombre es Marcos Deiner Mazariego Ramírez. Soy de la sede de Siltepec, Chiapas, y le voy a dar a conocer algo sobre celdas electroquímicas. Una celda electroquímica es un dispositivo experimental por el cual se puede generar electricidad mediante una reacción química, celda galvánica, o por el contrario, se produce una reacción química al suministrar una energía eléctrica al sistema celda electrolítica. Estos procesos electroquímicos son conocidos como reacciones electroquímicas o reacción redox, donde se produce una transferencia de electrones de una sustancia a otra. Son reacciones de oxidación-reducción. Estas celdas se componen el corazón de la electroquímica, siendo el alma el intercambio potencial de electrones que puede darse espontánea o no espontáneamente entre dos especies. Una de las dos especies se oxida, pierde electrones, mientras la otra reduce ganando electrones cedidos. Comúnmente, la especie que se reduce es un catión metálico en disolución que al ganar electrones termina depositando eléctricamente sobre un electrodo hecho del mismo metal. Por ejemplo, la más simple de todas las celdas electroquímicas, el electrodo de zinc metálico, se oxida liberando cationes al medio acuoso. Esto ocurre en el recipiente de la izquierda. Consta de dos electrones sumergidos en sendas disoluciones apropiadas, unidos por un puente salino y conectados por un volímetro que permite el paso de los electrones. Sus componentes característicos son: ánodo. Es el electrodo sobre el que se produce la oxidación. El agente reductor pierde electrones y por tanto se oxida. Por convenio se define como el polo negativo. Cátodo. Es el electrodo sobre el que se produce la reducción. El agente oxidante gana electrones y por lo tanto se reduce. Por convenio se define como polo positivo. Puente salino. Es un tubo de vidrio relleno de un electrolito que impide la migración rápida de las sustancias de una celda a otra, permitiendo no obstante el contacto eléctrico entre ambas. El electrolito suele ser una disolución saturada de calcio retenida mediante un gel. Voltímetro. Permite el paso de los electrones cerrando el circuito. Mide la diferencia de potencial eléctrico entre el ánodo y el cátodo, siendo la lectura el valor del voltaje de la celda. Componentes de las celdas electroquímicas. Electrodos. En las celdas electroquímicas se generan o consumen corriente eléctrica para asegurar un adecuado flujo
de los electrones, tiene que haber materiales que sean buenos conductores de la electricidad. Es aquí donde entran los electrodos y el circuito externo provisto de cableados de cobre, plata u oro. Los electrodos son los materiales que aportan la superficie donde se desarrollarán las reacciones en las celdas electroquímicas. Los hay de dos tipos según la reacción que ocurre en ellos. Ánodo, electrodo donde ocurre la oxidación. Cátodo, electrodo donde ocurre la reducción. Los electrodos pueden estar hechos de un material reaccionante, como en el caso de la celda de Daniel, el zinc y el cobre, o bien de un material inerte, como sucede cuando están hechos de platino o grafito. Los electrones cedidos por el ánodo deben llegar hacia el cátodo, pero no a través de una disolución, sino recorriendo un cable metálico que une ambos electrodos y un circuito externo. Un ejemplo del electrodo sería un semiconductor, un electrolito. El vacío del grupo es en una válvula termoiónica, un gas en una lámpara de neón o argón. La disolución que los rodea los electrodos también juega un rol importante, pues está enriquecida de electrolitos fuertes tales. Estos iones favorecen hasta cierto punto de migración de los electrones desde el ánodo hacia el cátodo, así como su conducción por las cercanías de los electrodos para interaccionar con la especie a reducir. El mar del agua, por ejemplo, conduce mucho mejor la electricidad que el agua destilada con menor concentración de iones. Es por eso que las celdas electroquímicas cuentan con una disolución de electrolitos fuertes entre sus componentes. Puente salino. Los iones de la disolución comienzan a rodear los electrones, ocasionando una polarización de las cargas. La disolución alrededor del cátodo comienza a cargarse negativamente, pues se están reduciendo los cationes. Con el caso de la celda de Daniel, al depositarse como cobre metálico sobre el cátodo, así comienza a haber un déficit de carga positiva. Es aquí donde interviene el puente salino para balancear las cargas y evitar que polarizuen los electrodos hacia el lado o compartimiento del cátodo. Migrarán cationes del puente salino. El puente salino está compuesto de una solución saturada de sales con sus extremos tapados por un gel permeable para los iones, pero impermeable para el agua. Las celdas galvánicas. En ellas las reacciones ocurren espontáneamente y el potencial de la pila es positivo. Mientras más grande sea el potencial, mayor será la electricidad que se suministra a la celda. Las pilas o baterías son precisamente celdas galvánicas. El potencial químico entre los dos electrodos se transforma en energía eléctrica cuando interviene un circuito externo que los conecta. Así, los electrones migran el ánodo, encienden el equipo al que está conectada la pila y devuelven directo al cátodo. Electrolíticas.
Las celdas electrolíticas son aquellas cuyas reacciones no ocurren espontáneamente a menos de que suministren energía eléctrica de una fuente externa. Aquí se da el fenómeno contrario. La electricidad permite que la reacción química no espontánea se desarrolle. Una de las reacciones más conocidas y valiosas que toma lugar dentro de este tipo de las celdas, las baterías recargables, son ejemplos de celdas electrolíticas. Galvánicas se recargan para y a la vez galvánicas se recargan para revertir sus reacciones químicas y restablecer las condiciones iniciales para volver a reutilizarse. Bueno, profe, esto ha sido lo que le he podido dar a conocer sobre las celdas electroquímicas. Gracias.